ve toda la pantalla o tengo que volver a compartir? Solo se ve su imagen, se veía. Ah, ya, entonces compartir pantalla voy a poner. Y, a ver, voy a poner de una vez por todas mi... Ahí está. Está mejor así. Ya estoy con las diapositivas, ¿no? Sí, ya se ven las diapositivas. Sí, me levanté tempranito para tratar de hacer un poquitito de Marx. ¿Dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos aquí. Admitir. Ya. Ah, no, nos quedamos más. Ya acabamos. Nos quedamos en el siglo XIX. Exacto, sí, Más. exactamente. Ya. Ustedes me dicen cuándo comienzo, porque en realidad son las 7:15 ya. Dice colóquele pantalla completa. Iniciar presentación. La parte de arriba. Ah, ya. Pantalla completa. Iniciar aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí. ¿Está bien ahí? Sí. Perfecto. Entonces yo voy a grabar también, por si acaso, porque es bueno tener siempre un backup, aquí, admitir. Admitir, ¿dónde está? Video, detener video. Empecemos. Sí, empezaremos. Control remoto. Ahora aquí cámara, elegir configuración del video. Ya, compartir. Ya estoy grabando. ¿Dónde sé si yo ya estoy grabando? En la parte superior izquierda, ahí debería estar Sí. grabando, licenciado. Aquí dice poner pausa. Aparentemente parece que estuviera grabando. Mira. Sí, sí dice que está grabando, sí está grabando. Webcam dice y no sé si ves. Sí, sí, licenciado. ¿Estoy grabando? Sí. Ya. Entonces comenzaremos. Bueno, tenemos nosotros aquí. Esto voy a retirar. Entonces, continuando con la clase de ayer, llegamos al siglo XVIII. Perdón, el siglo XVIII, admitir. Tenemos el siglo XVIII, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, aquí es el siglo XVIII. ¿Ya? Montesquieu nace en el siglo XVII y XVIII y miren ustedes las ideas que se recuperan de la antigua Grecia, de los filósofos de la antigua Grecia. Y como hemos tomado uno que inicialmente hemos estudiado, Aristóteles, vemos que muchas de las ideas de Aristóteles se recuperan por Montesquieu, porque además en su obra del espíritu de las leyes, el propio Montesquieu hace referencia a Aristóteles, ¿no? Entonces, fíjense, estamos en el XIX. ¿Cuál es el contexto social? ¿Cuál es el contexto social que se plantea en el siglo XIX? Entonces, en el siglo XIX tenemos un contexto social, diremos, más complejo que el que se vivía en la antigüedad, que se vivía en la Edad Media y por supuesto que el que se vivía en los siglos en los que se expresa el Renacimiento, el siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI. Ya dijimos la clase anterior que el Renacimiento es una época que recibe ese nombre porque los intelectuales dan una vuelta, diremos de esa manera, es decir, se da la vuelta en la época para mirar el pensamiento de los antiguos griegos, de los filósofos de la antigua Grecia. Y
se da un fenómeno de renacer, de traer esas ideas de la antigua Grecia hacia su época, por eso se llama Renacimiento. Bueno, entonces estamos aquí en el siglo XIX, hemos pasado por el siglo XVIII, como planteábamos recapitulando la clase anterior. El siglo XVIII es la coagulación del pensamiento occidental, es decir, se solidifica. Me refiero al hecho de que versa la espera. Un ratito, aquí admitir a todos. Listo. Entonces, el siglo XVIII es un momento en el que se coagula ese pensamiento que ya se estaba gestando desde siglos anteriores y que termina por materializarse en la sustitución de la fe ciega en el Dios judeo-cristiano por la fe ciega en la razón humana. Y lo que se plantea es que el ser humano tiene razón y sentidos para conocer el mundo, no necesita de un intermediario religioso, un sacerdote judeocristiano para intermediar entre él y Dios, que es el que tiene todas las verdades del mundo, porque es el creador. Bueno, entonces es el siglo XIX. ¿Qué es lo que, cómo es el escenario social en la vieja Europa? En ese entonces no era vieja, era, diremos, muy moderna para la época, ¿no es cierto? Quiero decir, es el siglo XIX, se está entrando a la modernidad. Entonces hay división social del trabajo, ¿no? Y lo que se tiene en ese escenario europeo es la presencia de la fábrica. Entonces, recuerden ustedes, admitir. Vamos a recordar este momento. Voy a ir un poquito a las fotitos porque visualmente nos van a ayudar, ¿no es cierto? Tenemos la antigua Grecia, bueno, quiero decir la antigüedad, y tenemos aquí una versión de la antigüedad, la antigua Grecia, ¿no? Y pasamos a la vieja, para nosotros hoy en día, nosotros vemos como la vieja Europa, la Edad Media en la vieja Europa, ¿no? Este es un Burgos que le pertenece a un señor feudal. Entonces tenemos la sociedad europea del Renacimiento y tenemos aquí entonces el siglo XIX. ¿Qué es lo que acontece? En la Edad Media nosotros tenemos como primera versión, diremos como el inicio de lo que es después la fábrica industrial, un lugar donde se producen bienes, pero en serie y con ayuda de la tecnología. Entonces el inicio está en la sociedad feudal. ¿Qué tenemos en la sociedad feudal? Una producción inicial que se estabiliza en las ciudades, porque ya en la época del feudalismo, los siervos de la gleba empiezan a escaparse de los burgos, de esas ciudades que acabamos de ver, no ciudades, perdón, de esos centros de protección feudal que son las urbes feudales. Entonces los siervos de la gleba empiezan a escaparse porque quieren salir de ese régimen y empiezan a fundar ciudades, lugares donde se concentra la población que ha salido de sus burgos y empieza a realizar una actividad comercial. Además de esa actividad comercial, que de inicio es el intercambio de productos, así se inicia la actividad comercial, entonces también se realiza una producción inicial que después se conoce con el nombre de manufactura, pero en realidad en esa época, en esa primera, diremos, creación de ciudades, concentración de personas en esas ciudades que no tienen nada que ver con el Burgos, con esa urbe del señor feudal, sino que son otro tipo de concentración de personas llamadas después ciudades, en ese tipo de
de asentamientos, tenemos los primeros talleres, ¿no? De producción artesanal. Bueno, entonces tenemos al maestro y al aprendiz, son talleres de producción artesanal. Y después esos talleres de producción artesanal se complejizan un poco más porque las ciudades van creciendo y ahí se da una producción manufacturera. Hay una producción en serie, pero mediada por las manos. Sin las manos no se puede hacer nada. Y luego tenemos en el siglo XIX ya se establecen las fábricas y ahí hay una producción automatizada, ¿no? Y la producción automatizada ya es con la ayuda o intermediación de la tecnología. Está ya el hombre está ahí, ¿no? Que es el obrero, pero ya está manejando la tecnología. Entonces, pues no está produciendo los zapatos de manera intermediada por las manos, directamente intermediada por las manos, sino que utiliza las manos para controlar la tecnología. Ya, por eso, aquí en esta diapositiva tienen la sociedad de masas, porque en el siglo XIX ya empieza a gestarse la sociedad de masas, hay mayor concentración de personas en las ciudades, empiezan a dejar el campo, ¿no? El campo, porque en una época anterior, unos siglos anteriores, la mayor concentración de población se daba en el campo, en las áreas rurales, y tenía la reina de la producción era la agricultura. Entonces empiezan a abandonar el ámbito rural y van a engrosar las filas de los obreros en las fábricas para hacer una producción industrial. Entonces, por eso aquí en esta diapositiva tenemos la sociedad de masas que se caracteriza por la producción industrial, la concentración de las personas en las ciudades, y esta producción industrial se basa en la división del trabajo. No hay manufactura, ¿ya? Y también, como hay concentración de personas en las ciudades, se empiezan a dar los movimientos políticos. Solo te queda, se están quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión grupal. Ay, caramba, ¿qué significará esto? Bueno, el sistema nos avisará cuando se termine el tiempo y volvemos a entrar a la siguiente reunión porque ya está programada. Me tienen que explicar cómo hacemos para hacer una reunión de 1 hora como hicimos el día de ayer. Entonces tenemos, sí. Perdón que me corte, creo que el mensaje que le llegó era para alargar más el tiempo. Ay, caramba, ¿y ahora cómo retorno? No está bien. Si puso aceptar, entonces va a seguir la clase. Si no, entonces continuamos con la segunda clase. Ay, se fue el aviso y no puse nada. No puedo retornar al aviso. A mí me parece que ya no tenía. ¿Dónde? ¿Dónde debo ir? No, a mí me apareció una notificación donde decía que la reunión ya no tenía límite de tiempo, o sea que... Ay, gracias, qué bien, qué bien. Entonces, cualquier cosa me orientan, por favor. Bueno, entonces por eso se llama sociedad de masas, ¿no? Sociedad de masas. Ya se ha establecido todo este nuevo modo de vivir en las ciudades que inicialmente eran unos pequeños asentamientos y que comienzan en la época feudal cuando los siervos de la gleba, no todos, pero muchos siervos de la gleba empiezan a abandonar estas urbes de los señores feudales, la urbe, el burgos del señor feudal. Entonces en las ciudades comienzan, ¿no?, los movimientos políticos por la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros, ¿no? Y uno, por ejemplo, se lucha por el voto de la clase trabajadora, por la participación de la clase trabajadora en los procesos electorales, porque esos procesos electorales tenían la participación de las personas que tenían no solamente residencia en el lugar,
sino también un patrimonio establecido, y esta es una época en la que se estabiliza la relación social eh, que es una relación social, eh, diremos, determinada. De esta manera es que me estoy adelantando a Marx. Desde el punto de vista marxismo es una relación social determinada, el lugar que ocupan en el modo de producción, en lo que hace la sociedad para producir alimentos, pero más allá de alimentos, riquezas, porque hay un plus, hay algo que se queda, ¿no? Entonces, las relaciones sociales están establecidas por el lugar que uno ocupa en la manera de producir, en el modo de producción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se vive en esta época? Los estudiosos plantean que hay una erosión de los vínculos sociales familiares, porque las horas de trabajo son larguísimas. Las horas de trabajo son de 14 horas de trabajo hasta 20 horas de trabajo. Y aquí tenemos la explotación de todos los trabajadores, pero fundamentalmente la explotación de los obreros, de estos obreros mujeres y de los obreros niños. Ellos, sin embargo, de hacer largas horas de trabajo, es decir, hay unos lapsos de tiempo de trabajo de 14, dicen algunos hasta 20 horas de trabajo, no, de repente es una exageración, pero entonces, pero son largas horas de trabajo. La remuneración de las mujeres y de los niños no es la misma que la de los varones. Y se vive en todo su auge la sociedad de masas en Europa y en los Estados Unidos. Bueno, entonces, aquí tenemos una diapositiva que es un resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta este momento, hasta la diapositiva anterior. Porque en realidad hemos hecho una exposición de todo lo que conlleva, es decir, todo lo que nos trae a la época actual. Y en la época actual nosotros podemos identificar dos enfoques de investigación: el enfoque empírico positivista y el enfoque crítico de la investigación, que ya hemos expuesto, hemos hecho una relación de la comprensión de estos dos enfoques de investigación en la clase anterior. Y esta es una diapositiva, diremos, de resumen conclusiva de esos dos enfoques de investigación. Entonces, tenemos el enfoque empírico positivista y el enfoque de investigación crítico. Aquí tenemos a dos autores que tienen esa lógica de observación de la realidad social, Durkheim y Weber, ¿ya? Que son sociólogos tradicionales, es decir, tienen una mirada de la organización social tradicional. Y tenemos a Marx como un representante de esa mirada crítica de las organizaciones sociales, porque investiga, estudia las organizaciones sociales, pero desde una mirada crítica. Si pueden ver ustedes, Durkheim nace en 1858 y muere en 1917. Entonces, tenemos que nace en el siglo XIX, ya está la sociedad de masas establecida, ¿no es cierto? Está la sociedad de masas establecida y muere en el siglo XX, inicios del siglo XX. Y Weber igualmente nace en el siglo XIX y muere a inicios del siglo XX. Bueno, inicios es una manera de decir porque ya son 2 décadas después de iniciado el siglo XX. Y Marx nace en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, y muere a la finalización del siglo XIX, pero fíjense ustedes que todos ellos, por eso les decía el día de ayer, más o menos contemporáneos en época, voy a aceptar, en época, ¿no? Porque fíjense ustedes que todos los libros nos plantean la sociedad de masas
¿no es cierto?, esa realidad de organización social en términos de la producción y en términos de la vivencia en las ciudades en el siglo XIX ya se ha establecido en la sociedad de masas. Bueno, entonces es importante para nosotros ubicarnos históricamente y en las épocas, por lo menos en las épocas, es decir, la época esclavista de la antigüedad no es la misma que la época feudalista y la época feudalista no es la misma que la época moderna. Y estamos en la época moderna. Entonces ahora recién podemos ubicar el surgimiento de la administración, Es decir, estas teorías de la administración de las organizaciones sociales que en realidad son para mejorar la producción de esto que nosotros consideramos empresas y que ya se han establecido formalmente, es decir, ya no hay formas primitivas, diremos, o formas medianas de organizaciones de producción de bienes, de servicios, fundamentalmente de bienes, ¿no es cierto?, como en los siglos anteriores al siglo XIX, sino que ya tenemos en el siglo XIX formalmente establecidas las fábricas, que son las organizaciones sociales con las que se producen todos los bienes que se consumen en las sociedades, fundamentalmente en las ciudades, porque ahí hay mayor concentración de personas y a esas concentraciones de personas se les llama masas humanas. Entonces la administración es una ciencia que comienza justamente para mejorar el trabajo de estas organizaciones de producción de bienes. Y las teorías de la organización que vamos a estudiar, ustedes probablemente ya han leído, las teorías de la organización son aquellas teorías que se han sistematizado producto del estudio de estas organizaciones, estas primeras organizaciones de producción de bienes, ¿ya? Entonces, estas teorías de la organización que han estudiado estas pequeñas unidades o grandes unidades de producción de bienes, lo que hacen es plantear la mejor manera o la mejor organización, la organización social más efectiva para producir, para mejorar la producción, fundamentalmente en estas unidades de producción de bienes, ¿no? Unidades de producción de bienes. Hoy en día tenemos unidades de producción de servicios también, ¿ya? Entonces, la administración es una ciencia que se plantea para mejorar estas unidades de producción. Pero esta ciencia, dicen los estudiosos, no ve cuestiones que ya las plantea las teorías de la organización social. ¿Qué cuestiones son las que no ve esta ciencia, la administración, que hoy en día se conoce ya muy bien establecida como administración de empresas? Pero en esa época, aquí tendría que colocar entre paréntesis, en esa época esta ciencia era muy inicial y no veía aspectos como, por ejemplo, la influencia del entorno, del medio ambiente en la organización social. En esa organización social llamada, por ejemplo, fábrica, o en esa empresa. Otra de las cuestiones que no había previsto la administración como ciencia en esa época, no en la actual, porque la administración de empresas en esta época es muy avanzada, ¿no es cierto? Entonces, en esa época no había visto una otra variable como, por ejemplo, las relaciones humanas que impactan en los procesos de producción, ¿ya? Entonces tenemos nosotros la administración que permite entender mejor las organizaciones sociales, porque no nos olvidemos que estamos ya en un momento más formal de la sociedad de masas que comenzó siglos anteriores
en el siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Quién? En las ciudades, fábricas, trae consigo y los ritmos de producción. El audio del equipo. Ya, ¿me escuchan? ¿Estoy bien? ¿Aló? Sí, licenciada. Aquí apareció esto, admitir. Ya. Entonces, tanto la administración como las teorías de la organización social se las elabora desde el punto de vista del enfoque empírico positivista de la investigación, porque este conocimiento que nos trae la administración, que es el estudio de la mejora de los sistemas de producción de la época, ¿ya? Entonces, lo único que interesa aquí es Lice, mejorar la producción. ¿Sí? ¿Sí? No se, ¿Perdón? no se ve la No. diapositiva. Ay, perdón. Ya, muchas gracias. A ver, entonces seguramente, un ratito. Aquí tengo que hacer compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Un momentito. Preguntas. Ya. A ver. Aquí estoy en Zoom. Aquí. Un momentito, chicos. Voy a compartir pantalla. Primero, subtítulos. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde me voy a compartir pantalla? A ver, un ratito, de repente vaya a salir otra vez, ¿ya? No estoy encontrando el compartir pantalla. Voy a... Subtítulos, notas. A ver, un ratito. De repente me vaya a salir. A ver, ahora sí, de repente aquí, más. Voy a abrir esto. Voy a abrir. A ver, ahora aquí, compartir pantalla. Ahora sí. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a ver. Se está compartiendo pantalla, ¿no? Sí, ya. Ahora esto voy a minimizar y tendría que ir aquí. A ver. Tendría que ir aquí, abajo social. Presentaciones. Tu dato no. Compartir pantalla. No sé dónde se han ido mis diapositivas. No tienen PowerPoint, ¿verdad? Está, sí. Está poner pausa. ¿Dónde están mis diapositivas? Control remoto más. Grabar, chatear. Qué barbaridad. Ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces voy a ir a... Muy bien. Entonces les decía, ustedes tienen un texto que van a leer un texto del que tienen que hacer un trabajo que les habla justamente de esto. Les habla de las teorías de la organización y que su elaboración, su construcción se apoya sobre los estudios de administración previos, pero que tienen una mirada reduccionista de las organizaciones sociales, ¿ya? Y son estas organizaciones sociales que se abocan fundamentalmente a la producción de bienes, ¿ya? Entonces, las teorías de la organización social aportan
a esta otra ciencia que ya había iniciado su construcción, la administración de empresas, se llama hoy en día, ¿no es cierto? Aportan conocimiento respecto de algunas variables que no había considerado la administración. ¿Cuáles son esas variables? El impacto del medio ambiente o del entorno en la organización social. Por ejemplo, la fábrica. El impacto de las relaciones humanas de los trabajadores que están ahí moviendo la maquinaria, la tecnología. Porque inicialmente la administración se había ocupado, por ejemplo, de hacer un estudio de cómo reducir el tiempo que se perdía en la realización de algunas actividades, en el mejor aprovechamiento del tiempo, en el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos, en el mejor aprovechamiento de los insumos y obviando, forcluyendo, omitiendo algunas otras variables, como por ejemplo las relaciones humanas, cómo impactaban, si habían malas o buenas relaciones entre los trabajadores y el impacto de estas simpatías o antipatías en los procesos de producción. ¿Ya? Entonces, los estudios organizacionales que no son lo mismo que las teorías de la organización social, ni tampoco son lo mismo que la administración. Entonces, los estudios organizacionales se mueven más en el otro campo, es decir, en el enfoque de investigación crítico. Porque los estudios organizacionales plantean lo siguiente, plantean que se estudian las organizaciones como son, ¿ya? Entonces aquí no hay un planteamiento de cómo mejorar un sistema de organización social para impactar en el mejor funcionamiento. Es decir, no responden los estudios organizacionales a la pregunta ¿cuál es la mejor forma de organización social? Esa es una pregunta a la que responden las teorías de la organización social, pero no los estudios organizacionales. Los estudios organizacionales estudian las organizaciones sociales tal como son, es decir, tal como las personas han decidido organizarse. Por ejemplo, una familia tiene una manera propia de organizarse, porque ahí también se juega la voluntad de las personas, el deseo de las personas. Ya, entonces aquí el título tenemos, en el título, el funcionalismo versus el materialismo. ¿Ya? El materialismo histórico, y vamos a ver por qué después. Vamos a ver por qué. Entonces, me he adelantado. Entonces, tenemos aquí la administración y la teoría de la organización, las teorías de la organización. Entonces, la administración, y vamos a ver la diferencia. Lo que sucede es que la administración se ocupa del estudio de la actividad productiva, es decir, le interesa más la práctica, cómo producen los obreros enlatados, cómo producen en una fábrica, cómo producen los obreros vestidos en una fábrica. Entonces, la administración nace en una sociedad moderna. ¿Y cuál es la sociedad moderna? Económicamente organizada en términos capitalistas. Entonces tenemos a los dueños de los medios de producción y a los obreros que son dueños de su fuerza de trabajo. Entonces, en la sociedad moderna rige la lógica de la acumulación. Y contrariamente a lo que nosotros podríamos suponer, en los siglos previos a esta formalización de la sociedad moderna, el siglo XVII, XVIII, cuando comienza a construirse esta sociedad moderna, la lógica de ¿Qué pasó? en las que se va a producir algo, ¿no? Y la lógica en general de la sociedad moderna
es la lógica en general. Sí, sí. ¿Tenemos a quiénes tenemos? Ya. Entonces tenemos una lógica de acumulación, pero que se basa en una lógica de vida de los siglos XVI, XVII, XVIII, austera del ahorro. Muy bien. Hay desarrollo tecnológico, la organización productiva es la principal organización productiva, es la fábrica industrial. La organización se organiza el trabajo de tal manera que con menos se produzca más, ¿no es cierto? Con menos tiempo se produzca más, con menos movimientos corporales se produzca más, con menos insumos se produzca más. Eficiencia en el trabajo. Esta es la reina de la finalidad, la eficiencia. Entonces tenemos aquí, ay, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí le falta, tengo que corregir esta diapositiva porque es Europa del siglo XVIII. Aquí por alguna razón la tecla no ha funcionado. Europa del siglo XVIII, por favor acuérdense. Pero yo voy a arreglar en la diapositiva, ¿no? Entonces hay trabajo femenino e infantil, es la explotación de todos, pero fundamentalmente del trabajo femenino e infantil. La producción, aquí se combinan la producción de algo, de vestidos, de enlatados, los recursos humanos, las finanzas, la mercadotecnia y la informática en la época actual. Esto ya es de la época actual. Aquí voy a hacer también la introducción de una pequeña palabra que les permita entender. En la época actual, es decir, en la administración de empresas, actualmente en la administración de empresas, en la actualidad, hay una visión de articulación de la producción, de los recursos humanos, las finanzas, la mercadotecnia, lo que se va a hacer para vender, es decir, crear mercado para ese producto y la informática. ¿Ya? Bueno, entonces pasamos a la teoría de la organización social. Entonces, tenemos aquí las teorías de la organización social responden algo más allá que la circunscripción referida a la producción, recursos humanos, finanzas, mercadotecnia e informática. Hay algo más allá, hay algo que desborda y que se plantea en las teorías de la organización social. Estas teorías son la sistematización de la investigación, ¿no?, de las organizaciones sociales productivas, pero que responden a la pregunta: ¿cuál es la mejor organización productiva, la más efectiva? Entonces se estudian las organizaciones sociales porque en la administración, en esta ciencia de la administración hay limitaciones, a pesar de que se hace todo para encontrar qué es lo que no funciona en las finanzas, qué es lo que no funciona en la administración, qué es lo que no funciona, porque hoy en día la administración de empresas ya ha incorporado estas teorías de la organización social y ya considera los recursos humanos. ¿Qué problemas hay en los recursos humanos? Pero cuando surgen las primeras teorías de la organización social, no se habían visto esas variables, la variable de los recursos humanos, cuál es el impacto de los recursos humanos en la producción. Entonces, lo que acontece es que las teorías de la organización responden a las limitaciones de esa ciencia de la administración inicial, en inicial construcción. Porque hoy en día, como vemos aquí en esta diapositiva que la tengo que arreglar, hoy en día ya considera el impacto de la variable recursos humanos en la producción. Bueno, entonces, igualmente, estas teorías de la organización social van en busca del crecimiento económico. La finalidad es la eficiencia, lograr que una organización social, como por ejemplo una fábrica, no produzca más eficientemente. ¿Cuál es la mejor forma de la organización social para producir?
responde a esta pregunta cada teoría de la organización social. Entonces, el enfoque de investigación en ambos casos es el empírico positivista. ¿Por qué? Porque se pretende descubrir todo lo que es invariable en esta organización social y que rige su trabajo. Es decir, se pretende descubrir las leyes, ¿no es cierto? Y obviamente se pretende cuantificar los sucesos, porque el enfoque empírico positivista tiene por fundamental método de investigación el método cuantitativo. Y las técnicas que utiliza son técnicas cuantitativas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que estas teorías de la organización social incorporan el estudio de los estados subjetivos, por ejemplo, los estados subjetivos de los individuos, ¿ya? Bueno, esto ya lo había explicado, cuáles son las causas de los fenómenos sociales. Entonces, aquí, estas teorías de la organización social empiezan a elaborar respuestas en base al estudio de las organizaciones sociales sobre cuáles son las causas de los fenómenos sociales. Aquí hay algo que probablemente sin querer he omitido por la rapidez con la que tengo que exponer como estamos grabando, y es que el método, o mejor dicho, el enfoque empírico positivista que responde a la forma de pensar occidental, busca establecer las causas de los fenómenos. Entonces, el pensamiento occidental se caracteriza por establecer la causa de los fenómenos. Entonces, el modo de pensar occidental es causalista. Por ejemplo, si algo no funciona bien en una organización social, yo quiero saber qué es lo que causa. ¿Ya? Por esa razón, aquí en las teorías de la organización social ya lo mismo, también se plantea en la administración. Pero aquí diremos que aquí la relación de causalidad se lleva más al ámbito de los fenómenos sociales. Aquí en la administración de empresas, inicialmente en esa inicial construcción de la ciencia de la administración, ¿ya? Y que hoy conocemos como administración de empresas, la causalidad se circunscribe a la actividad productiva con exclusión de, el recurso humano, ¿ya? Entonces, aquí en la ciencia de la administración, todo se circunscribe al aparato productivo, pero con exclusión del recurso humano, con exclusión del medio ambiente, del entorno. Es decir, no se ha considerado en esa relación de causalidad, ¿no? Librada, es decir, esa reflexión de causalidad puesta a ver solamente la actividad productiva con exclusión del recurso humano, del medio ambiente, en la teoría en las teorías de la organización social ya se hace algo diferente, se incorpora el pensamiento causal, ¿ya? En la actividad productiva de las organizaciones sociales como las fábricas, incorporando también el impacto del medio ambiente, incorporando también el impacto de las simpatías o antipatías que existen en los recursos humanos, en estos obreros que trabajan en esas fábricas. ¿He explicado claramente esta parte? ¿He explicado claramente? ¿Sí? A ver, pasamos. Si no, ¿En qué significa empírico positivista? Empírico positivista. En la clase de ayer ya lo había explicado, pero vuelvo a explicar. Empírico positivista. Empírico, porque conocemos el mundo con la experiencia. ¿Te acuerdas? Usamos los por qué con la experiencia porque tenemos 5 sentidos.
el sentido de la vista, del oído, del tacto, del olfato. Y positivista, ¿por qué positivista? Porque el mundo social funciona igual que la naturaleza. Es decir, hay leyes invariables. Hay leyes que se repiten, incambiables. Entonces, eso que hay en la naturaleza, que son leyes, ¿no? También hay en el mundo social. Hay leyes que rigen el mundo social. Por lo tanto, el investigador lo único... Alguien está con su... A ver, voy a ver quién está con su audio. Si pueden apagar su audio, ya. Entonces, investigamos el investigador social solamente tiene que observar lo que se repite en las organizaciones sociales, lo que se repite, ¿ya? Y al observar eso que se repite, es decir, va a observar con sus 5 sentidos para descubrir las leyes de la organización social, ¿no? Una vez que descubre las leyes de la organización social, entonces puede establecer relaciones de causa-efecto, esa relación unívoca, entre un hecho antecedente y un hecho consecuente. No se olviden que el pensamiento occidental tiene fuerte asidero en el pensamiento de los filósofos griegos. Los filósofos griegos dicen que todo pertenece al mundo de la naturaleza. Todo, el mundo de la naturaleza. Es el todo. Ahí están las cosas vivas, las cosas inertes, ¿no? Pero que están sometidas a las leyes de la naturaleza. Entonces, por eso se llama enfoque empírico positivista. Y aquí a mí me pareció interesante recoger algunas fotitos para un poquitito tener en imágenes cómo era la sociedad de masas. Aquí tenemos a los niños trabajando, aquí a las mujeres trabajando, y fíjense ustedes aquí a los varones en vida pública, incluso a los niños varones en vida pública, luchando por sus intereses. No somos máquina, queremos un domingo, jornadas de trabajo de 8 horas, un salario justo, no hambre. Mi padre no es esclavo del trabajo, ¿no? Aquí no es esclavo del trabajo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es... Alguien tiene su audio encendido. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Probablemente en imágenes yo había pensado que podía ayudar. Alguien ha levantado la mano. Sí, Daniela. Sí, le hice decirles a los que no se dan cuenta, creo que sus micrófonos están encendidos y a la vez igual creo que no están leyendo bien los mensajes que estamos mandando, porque está encendido el micrófono y lo interrumpen usted, Liz. Ay, Por caramba, favor. a ver, vamos a ver cómo puedo silenciar. Creo que ya. ¿Hay alguien más con su audio encendido? El chat, voy a ir al chat. Galaxy 20 a 20 que aparecen. A ver. Ahí está, ya apagó la persona que tenía su audio. Bueno, entonces tenemos aquí algunas imágenes, como les decía, que nos muestran un poco algunas facetas de esa época, ¿no? Solo algunas facetas, pero vemos, por ejemplo, aquí niños trabajando, ¿no? Aquí mujeres trabajando y aquí los varones en vida pública reclamando por mejoras laborales. No somos máquina, queremos un domingo, jornadas de 8 horas, porque unas jornadas interminables, salarios más justos, no hambre, mi padre no es esclavo del trabajo, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo las teorías de las organizaciones sociales van incorporando estas variables de las relaciones humanas, esta variable de la organización burocrática, porque hay una relación burocrática
entre algunos ejecutivos de las organizaciones sociales productivas y los obreros. En estas organizaciones sociales productivas incluso hay trabajadores que pertenecen a la clase media con alguna formación técnica profesional, una formación, las secretarias, los contadores, ¿no? Que se hacen funcionar también estas organizaciones sociales y que pertenecen a la burocracia, no están en calidad de jefes, pero que hacen funcionar la parte contable, por ejemplo, de estas organizaciones sociales productivas. Los procesos de tomas de decisiones, que también están supeditados estos procesos de tomas de decisiones a la burocracia. Entonces el trabajador encuentra que una máquina no funciona, entonces le avisa a su jefe, que es el capataz de repente de esa sección, o diremos el jefe de esa sección, y para arreglar esa máquina le tiene que poner en conocimiento de alguien intermedio de la burocracia, de esa organización social, que puede ser una